tardes a todos. Bueno, hoy vamos a estar cerrando los temas de la unidad 2. Nos va a quedar una clase después para poder hacer un repaso de todo lo que es la unidad 2 y arrancar con lo último que sería la primera parte de la unidad 3, previa al examen. ¿Pudieron hacer las actividades que habían quedado pendientes de la guía de lectura? Sí. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más pudo? Luana, Claudia, ¿alguien más? Yo también, profe. Sí. Bien, bueno, varios han podido entonces. Bueno, vamos a arrancar entonces con eso. Vamos a aprovechar esta guía de preguntas, las que hemos seleccionado, para hacer un breve repaso de todo lo que estuvimos viendo. Y por último, sí, ya arrancar con lo que vamos a ver hoy, que es el socialismo, los neoclásicos y Keynes como los últimos temas que vamos a dar dentro de lo que es historia del pensamiento económico. Así que arrancamos por la pregunta número 3, que decía, al pasar de la edad antigua a la edad media, se produce la disolución política de Europa. Esto trajo profundas consecuencias económicas y una particular forma de organización social, política y económica que se conoce como feudalismo. Explique cuáles fueron estas consecuencias económicas y las características fundamentales del feudalismo. Bien. ¿Quién se anima? Los escucho. Si querés, puedo empezar y que después los otros compañeros que la han respondido que agreguen cosas. Sí, por favor, porque de hecho es una pregunta bastante amplia como para una visión general y varias cosas que vamos a poner. Bueno, en realidad en la época el feudalismo se dio sobre todo en la Edad Media, en Europa, y lo que podemos decir económicamente es que no existía una organización de mercados, se trabajaba mucho, o sea, lo que existía era el feudo, de ahí el nombre que tomó esta era, y sí se caracterizaba por la venta de los productos que se cosechaban en el campo, no era una economía capitalista. Bien, Claudia, voy a precisar un poquito lo que estás diciendo, que es correcto, pero vamos a empezar a precisarlo un poco. No es que no existía el mercado, se escucha, perdón que voy a silenciar un segundito porque se me reproduce lo que estoy diciendo yo y no se escucha muy bien. Después te vuelvo a activar para que sigas comentando. No es que no existía el mercado, sino que la forma de resolución del problema económico durante el feudalismo, durante la Edad Media, eran fundamentalmente la tradición y el mando, ¿sí? Y la producción, que era la producción agropecuaria que se daba en el feudo, en el seno del feudo, no se intercambiaba, ¿sí? Por dinero, no era que se producía para el intercambio, sino que se producía para el autoconsumo, es decir, todo lo que producían las familias de los siervos era para el consumo del señor feudal y su familia, y obviamente para el propio consumo de los feudos, ¿sí? Es decir, que el mercado no es que no existía, sino que no era la manera de resolución del conflicto, ¿sí? Y que lo poco que se comerciaba tenía que ver con el intercambio en las ferias, el intercambio con los mercaderes, en la ciudad los gremios, ¿sí? Pero en general una economía poco monetizada. Ahora te vuelvo a activar el audio, si es que puedo. Bien, ahí te escucho. Yo también por las dudas lo había apagado. Bien. Sí, en realidad a lo que iba era que justamente la estructura era la de autoabastecimiento, entonces sí, dentro de las pocas clases, digamos, sociales que existían, la de los campesinos era como que se ocupaba de proveer buena parte de la producción agrícola, que era lo que se consumía prácticamente. Exactamente. Hay las producciones más. ¿No? Esto es previo, discúlpame, profe, para sintetizarlo, me parece que
Yo lo interpreté así, ¿eh? Todo esto fue, como vos dijiste, que se caracterizaron los gremios y fue todo artesanal previo a la época industrial. Exactamente. Bien, hay algo vos que mencionabas, y que no lo dijiste, digo, con estas palabras, pero que me parece interesante, es que la relación social laboral todavía era la del siervo y el señor feudal, ¿sí? Todavía no teníamos factores productivos que se intercambiaban en los mercados, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué podemos agregar? Gracias, Claudia, por tus aportes. ¿Quién más quiere agregar algo? Hay un montón para decir de la Edad Media y de los cambios que se dieron. ¿Alguien que quiera escribir, comentar, decir? ¿Alguien más pudo hacer esta pregunta? Ya que los chicos no hablan, te quiero hacer esta consulta porque siempre me queda la duda. Tal vez porque no lo haya estudiado con demasiada profundidad. Sí, por favor. El mercantilismo sería como la última parte de la época feudal. Digamos, no. Digamos, vamos a empezar a pensar ya el mercantilismo como una economía de mercado, ¿sí? Una etapa más avanzada de lo que es el feudalismo, ¿sí? Es una etapa diferente y más avanzada, si bien es la primer corriente de pensamiento económico de la que vamos a hablar, ¿sí? Bien, ¿quién más puede aportar algo? Acá Belén dice que se pasó de un imperio a aldeas pequeñas separadas unas de otras. Bueno, eso, Belén, es muy importante lo que estás comentando. Un poco esto de que pasamos de tener el gran imperio romano, sí que era el que centralizaba el poder político, el poder económico y el poder militar de la Edad Antigua, a pequeñas aldeas, que eran estos feudos que comentaba Claudia, y que eran independientes unos de otros, que tenían autonomía, en donde cada uno tenía sus propias leyes, su propia moneda, sus propias costumbres, su propio poder de policía, que se cobraba peaje para pasar de uno a otro, ¿sí? Entonces había como una autonomía y una jerarquía muy diferente. Su propio idioma también. Su propio idioma, sus propias costumbres, es decir, que había independencia entre unos y otros, estaban aislados unos de otros, no intercambiban, si era una organización completamente diferente a la que vimos en la Edad Antigua con el Imperio Romano. Bien, ¿qué más? Además de lo que acaba de agregar Belén, que bueno, también es muy importante. ¿Algo más? Los gremios y las funciones de los gremios. Bien, los gremios, ¿querés comentar algo, Rosana, de eso? Me imagino de cómo eran organizaciones para educar y para que se mantuviera un tipo de trabajo sin buscar ganancia, porque veían que la competencia y la ganancia era mala, o sea, no podían, todos tenían que vender el mismo vestido al mismo precio y no podía haber modificaciones. No podían buscar a los clientes ni invitar a los clientes que pasaran a sus locales porque estaba mal visto, o sea, el cliente debía elegir libremente sin hacer propaganda. Perfecto. Bueno, todo eso que menciona Rosana también es muy importante, la figura de los gremios, algo muy diferente a lo que era el feudo. Los gremios se encontraban en la ciudad, ¿sí? Los gremios eran una instancia, un espacio en donde el maestro de algún oficio o con alguna capacidad le enseñaba a sus aprendices sobre ese oficio, y como vos decís, lo que buscaban no era obtener ganancias, sino que lo que buscaban era mantener un estilo de vida, enseñar, transferir esas enseñanzas, esas formas de hacer, ¿sí? Y durante toda la Edad Media la actividad económica todavía era algo subordinado a la actividad religiosa, al pensamiento religioso, a la vida dedicada a Dios, es decir, que la actividad económica todavía estaba mal vista, y eso se replicaba en lo que pasaba en los gremios, que lo que no era que lo que buscaban o el principal objetivo obtener ganancias, sino mantener ese estilo de vida, ¿sí? Por eso es que no podían hacer publicidad, que debían cobrar un precio justo, que debían pagar salarios justos, ¿sí? Que no podían robarle, entre comillas, los clientes a otros gremios, que no podían llamar a los posibles adquirientes de esos productos, sino que tenían que esperar, no había que hacer publicidad
sobre lo que hacían. Es decir, un mundo completamente diferente al que vamos a ver poquito después en la modernidad, que como le decía Claudia, la primer corriente que vemos en la modernidad fue la del mercantilismo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más quieren agregar de la Edad Media? ¿Alguna cosa más que nos hayamos olvidado, que haya quedado pendiente? Sí, no sé si lo dije yo al principio, cuando hablé de la cuestión de que para mí no existía el mercado, pero bueno, vos me decís que sí. Y el papel importantísimo que tenían los vendedores ambulantes, Bien. porque iban de pueblo en pueblo llevando mercancías. Bueno. Aquellas mercancías que muchas veces se iban a buscar a otros países. Perfecto. Claudia, voy a aclarar esto. Quiero decir que, digamos, el mercado no era la institución que resolvía el problema económico de qué producir, cómo producir y para quién producir, que fue sí posterior durante la modernidad y es hasta hoy en día la forma en que se resuelve el problema económico, ¿sí? Existían mercados, pero eran economías poco monetizadas en donde el problema económico se resolvía de otra manera. Y otra de las figuras importantes que aparecen en la Edad Media y que la vamos a nombrar también en la próxima pregunta, como vos decís, es la presencia de mercaderes ambulantes que iban de pueblo en pueblo cargados con sus mulas llenas de mercancías y pasaban de aldea en aldea, de feudo en feudo, intercambiando sus productos. Así que bueno, todos estos elementos que fuimos mencionando y seguramente un montón más fueron característicos de la Edad Media y contradictorios con todo lo que había sido, la Edad Antigua que habíamos trabajado un poquito antes. ¿Alguien quiere agregar algo más o pasamos a la siguiente pregunta? El tema de la iglesia, que era la gran centralizadora del poder, y después cuando ya pasamos a la otra época, cuando se descubre Venecia y eso, que empieza a tomar importancia el tema de la moneda y de la economía. Perfecto, la iglesia como una institución, la gran centralizadora del poder, la que decía lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Y en ese contexto hay que decir, porque nosotros estamos estudiando historia del pensamiento económico, ¿sí? No historia seca, sino historia del pensamiento económico. En la Edad Media, el pensamiento económico estaba a cargo justamente de teólogos, de personas vinculadas a la religión que decían qué era lo que se podía hacer, qué era lo que no se podía hacer, por qué la actividad económica estaba mal vista, porque esto de la usura era un pecado mortal. ¿Sí? Cuando vemos escritos económicos de la época, vemos que esos escritos están desarrollados por teólogos, por personajes de la iglesia, ¿sí? Por personas, vinculadas a la religión, y no escuelas de pensamiento económico con un método científico, con un objeto de la ciencia económica, ¿sí? Eso se desarrollaría mucho más adelante, así que, Adriel, también lo que comentabas vos es muy importante. Bien, así me gusta que de a poquito se me vayan animando todos, porque, bueno, todos son elementos que agregan. ¿Alguien quiere agregar algo más? Seguimos con la próxima. Bien, si nadie quiere agregar algo más, vamos por la próxima. La número 5 decía, ¿cuáles fueron las fuerzas de cambio que fueron destruyendo el sistema feudal y crearon las condiciones necesarias para originar una sociedad de mercado? Mencióneles y explique brevemente cada una de ellas. Bien, los escucho. Cada uno me dice una, aunque sea. ¿Quién se anima? Eran las tres de la monetización y eso, la actitud. Primero creo que Carlos quería comentar algo, después te escucho, Adriel. Sí, que como que cambia la manera de pensar, la mentalidad en cuanto a la actividad económica. Bien. Empieza a valorarse la economía y bueno, surge la demanda de mercado que indica cómo, para quién producir. Bien. Y los bienes que se producen son para el intercambio. Perfecto. Bueno, esos fueron todos los elementos que fueron cambiando o que era necesario que surjan o que cambien para que emerja una economía de mercado. Adriel, creo que lo que vos comentabas tenía que ver un poco con esto. No sé si querés agregar algo. Era lo mismo, creo. Bien, sí. Eran los Creo elementos. que venían diciendo más o menos lo mismo. Bueno, eran como esos tres elementos que debían cambiar. ¿Y cuáles fueron esas fuerzas de cambio, esos factores de cambio? Esos elementos que progresivamente, de manera no organizada, por decir, tampoco de manera uno atrás del otro o en el mismo momento, pero que poco a poco y fundamentalmente en los últimos 3 siglos de lo que fue la Edad Media, fueron generando factores de cambio que resultan en la economía de mercado. ¿Cuáles fueron esas fuerzas de cambio? ¿Se acuerdan? Claudia mencionó una, los mercaderes. Rosana o Roxana, no sé cómo te dicen. Rosana, las ferias, los gremios. Bien.
Bueno, ¿te acordás, Rosana, por qué la feria o los gremios fueron importantes fuerzas de cambio? Las ferias porque organizaban como una mini economía, ya que ahí era donde se hacían los Bien, perfecto. intercambios. Si bien las ferias constituían fiestas fundamentalmente religiosas y encuentros sociales, también se utilizaron para el desarrollo de los intercambios, ¿sí? Esto empezó a promover el intercambio entre las distintas aldeas, con los mercaderes, así que las ferias fueron uno de los elementos de intercambio, junto a lo que Claudia comentaba hace un ratito, los mercaderes que fueron tejiendo esa red de comercio internacional. ¿Qué más? La monetización de la vida. Martina, ¿me explicás un poquito eso? Porque antes en cada feudo se manejaban con monedas diferentes o de maneras diferentes la monetización, y en cambio ahora con todo esto de la feria los obligaba a que todos tengan la misma moneda y que todos sea el mismo intercambio. Bien, un poco esta necesidad que surge, por ejemplo, para los señores feudales de tener que empezar a hacer pagos en dinero que no contaban, ¿sí? Al no contar con ese dinero, debieron buscar de dónde sacar ese dinero, ¿sí? Empezar esto de las ferias, los mercaderes y los gremios que operaban con moneda, y empezaron a hacer necesaria la acuñación de la moneda, una moneda común. Bien, ¿qué más? Los procesos de exploración y descubrimiento. Bien, el proceso de América. Bien. El surgimiento de los estados nacionales. Bien, un poco estas dos cosas que comentan ustedes, que están vinculadas, ¿sí? El descubrimiento de América, que fue fundamental por todos los metales preciosos que llevó a Europa. Digo, por algo hablamos después en el mercantilismo, del mercantilismo metalista de España, así que aprovecha todos esos metales preciosos que surgen de las colonias en América. Y esto que decías vos, Belén, que creo que era sobre el surgimiento de los estados nacionales, que tiene que ver justamente con eso que hablábamos, la acuñación de las monedas, ¿sí? La unión de feudos. Donde se unieron, claro, sí. Se unieron los feudos y tenían las mismas leyes, moneda, idioma, todo igual. Perfecto. Bien, y digamos, más allá de las leyes que son muy importantes, la cuestión monetaria es fundamental porque permite y facilita los intercambios que hasta ese momento eran complejos, ¿sí? Al no haber una moneda común, el intercambio era mucho más complejo. En cambio, a partir de la acuñación de las monedas, esos intercambios se dinamizan muchísimo. Bien, ya tengo varios que han hablado. ¿Alguien más? O de los que ya han hablado que quieran agregar alguna fuerza o factor de cambio más que no hayamos mencionado. El calvinismo y la ética protestante. Bien. Y después, bueno, que empiezan a ahorrar con la monetización, todo eso. Bien, el calvinismo y la ética protestante, ¿se acuerdan en qué afectó, digo, esto, o en qué promovió los intercambios? A ver, para que yo la tengo escrita, estoy leyendo. Se puede leer la respuesta, no hace falta que se la sepan de memoria, al menos antes del examen. No, o sea que antes se pensaba que el hombre era como que iba al cielo o al infierno, y que después un indicio, ahora tengo un montón ahora. Sí, no hay problema, no hay apuro ni problema. Prácticamente eso, que antes con la mentalidad esta de que el hombre iba al cielo o al infierno, ahora si el hombre era bueno, que trabajaba y se dedicaba a hacer cosas buenas para ahorrar, era como que ahí se iba a ganar el cielo. Bien, un poco esto del calvinismo y la ética protestante que creen en la predestinación, es decir, para ellos el hombre ya estaba predestinado al cielo o al infierno. Sin embargo, lo que pasara en su vida terrenal iba a ser un indicador de qué iba a pasar después en el más allá, ¿sí? Y en definitiva, este espíritu laborioso, trabajador, de esfuerzo, de que le vaya bien en la actividad económica, de que lo que gana no se ostente, sino que se ahorre, sí promovió el trabajo, promovió dejar de pensar que la actividad económica era algo mal visto, sino empezar a pensarla como un aspecto más de la vida y al contrario, que fortalecía el espíritu de las personas, esto de trabajar y trabajar para Dios, ¿sí? Ahorrar, que nos vaya bien, no tener un espíritu ostentoso que muestre la riqueza, ¿sí? Entonces cambia la concepción o la mentalidad de la actividad económica en sí misma. Bien, creo que Carlos quería agregar algo, o no recuerdo bien quién era. Sí, era lo mismo que dijo Adriel, básicamente como que la actividad económica ahora es una forma de amar a Dios. Bien, perfecto. Algo que me está faltando y que es muy importante, que tiene que ver con esto de la monetización de las obligaciones feudales, tiene que ver con cuál fue la manera en que los señores feudales encontraron para acceder a tener dinero, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hicieron los señores feudales? Y que es fundamental, porque da origen al surgimiento de los factores productivos
que se intercambian en los mercados. ¿Se acuerdan eso? La tierra. Privatizar las tierras. Claro, esto del cercamiento de los pastizales, estos campos comunes, que los señores feudales dicen, bueno, acá tengo un lugar de donde sacar dinero, cercaron los campos comunes, los transformaron en dehesas y empezaron a hacer tierras productivas, ¿sí? Tierras en donde se tenía animales para tener lana, ¿sí? O para intercambiar animales, y eso le generó toda una fuente de ingresos, ¿sí? ¿Qué pasa con ese ingreso? Todas las personas que vivían de esas tierras comunes, que eran los siervos que vivían en la propia aldea, tuvieron que irse a la ciudad a buscar empleo, ¿sí? Y ese empleo que consiguieron ya no era a cambio de entregar la producción al señor feudal que les daba seguridad física, seguridad alimentaria, sino que era un empleo a cambio de dinero, ¿sí? Entonces ya tenemos la figura del trabajador como trabajador asalariado, ¿sí? Desaparece esta figura del siervo, ¿sí? Que tiene una relación con el señor feudal, una relación de protección, ¿sí? Sino que aparece la figura del trabajador asalariado que trabaja y ofrece sus horas de trabajo a cambio de un salario, ¿sí? Exactamente, como agrega Selene acá, cambia la relación social laboral, ¿sí? Pasamos de tener el siervo y el señor feudal a tener una relación entre un trabajador y un empleador, que es completamente distinta, ¿sí? El empleador ya no le debe ni seguridad física, ni seguridad económica en tiempos de crisis, ni le debe dar una tierra para que él pueda trabajar y estar con su familia, sino que lo único que debe entregarle a cambio de su trabajo es un salario, ¿sí? Y el trabajador lo único que tiene que ofrecerle a su empleador es el trabajo y las horas de trabajo por las cuales lo contrata, ¿sí? Entonces surge el trabajo como factor productivo, surge la tierra también como un factor productivo, esas tierras que antes eran improductivas, o que las utilizaban los siervos para producir de su familia, pasan a percibir una renta. Y lo mismo pasa con el capital, ¿sí? Así que son todos elementos, algunos otros hemos nombrado, no sé si quieren recordar alguno más, que resultaron, ¿sí? O en factores de cambio y factores que impulsaron el cambio hacia llevarnos a una economía de mercado. Bien, si no quieren mencionar ninguno más, podemos avanzar, ¿les parece bien? Sí. Bien, número 7 entonces. Dice, ubica históricamente el mercantilismo y enumere sus principales ideas políticas y económicas. Bueno, acá que Claudia nos mencionaba el mercantilismo, sí que era la primer corriente de pensamiento económico. ¿Se acuerdan en qué periodo encontramos el mercantilismo? Entre el siglo XVI y mediados del siglo XVIII. Bien, perfecto. Entonces tenemos desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Fíjense que nosotros damos fin, esto de poner fechas muy estrictas es, por decirlo de alguna manera, algo polémico, sí, porque son procesos históricos, no pasan de un día para el otro estas circunstancias, pero sí vamos a hablar de que ya estamos en el periodo de la modernidad, en donde ya teníamos una economía de mercado, en donde teníamos factores productivos independientes, en donde los bienes y servicios se producían para el intercambio, si ya no estamos más en la etapa feudal. ¿Sí? Es una etapa completamente diferente. Y es en ese contexto de intercambios, en que surgen las ideas del mercantilismo, que decimos que son una corriente de pensamiento económico y no llegan a constituirse en una escuela de pensamiento económico, sino simplemente una corriente que hace propuestas de política económica. Bien, justamente eso es lo que preguntan, ¿sí? Principales ideas de política económica. ¿Quién se anima? ¿Quién me cuenta? Que la nación se tenía que hacer rica, digamos, con la balanza comercial favorable, puede ser una. Exactamente, sí, una de las principales, es decir, para los mercantilistas la riqueza era sinónimo de acumular metales preciosos, ¿sí? Y para acumular metales preciosos tenían que obtener una balanza comercial favorable, es decir, se tenían que exportar más bienes de los que se importaban, ¿sí? Y a partir de esa norma madre, por decirlo de alguna manera, es que surgían recomendaciones de política económica, ¿sí? Bueno, Oriana dice, control de la moneda local, fundamentalmente, Oriana, lo que había que controlar era la salida de metales preciosos del país, es decir, había que tratar de evitar todo lo posible que salgan metales preciosos del país, ¿sí? Porque lo que había que hacer era acumularlos dentro de la nación. ¿Qué más? Que en diferentes países el mercantilismo se fue, o sea, cada uno adquirió como su corriente en los diferentes países donde se fue. Bien.
si bien tenemos, políticas generales que refieren al mercantilismo y que son propias del mercantilismo, obviamente en los distintos países en donde se fue sucediendo, adquirió distintas vertientes o distintas formas que tenían que ver con esas condiciones, ¿sí? Bueno, Carlos acá también agrega, y también es muy importante, un Estado interventor, ¿sí? Y acá esto es lo que yo quiero que a partir de ahora tengamos en cuenta en todas las escuelas de pensamiento económico. ¿Cuál era el rol del Estado? ¿Sí? Esta no llega a ser una escuela de pensamiento económico, pero tiene un posicionamiento muy claro frente al rol del Estado, y el Estado debía intervenir en la economía, ¿sí? ¿Qué debía hacer el Estado? ¿Se acuerdan? Crear un superávit. Fortalecer el superávit. ¿Y cómo lo iba a hacer? Fortalecer el comercio exterior. Poniendo leyes medidas de para protección. evitar que salgan los metales preciosos. Bien, promover, por ejemplo, la industria nacional, subsidios a la industria nacional, promoción de exportaciones, cuotas a las importaciones, aranceles a las importaciones, el establecimiento, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la infraestructura para que el comercio internacional se desarrolle, el desarrollo de una flota mercante, de un buen puerto, infraestructura de caminos que permitan a las mercaderías llegar hasta el puerto. Es decir, tenemos un Estado muy fuerte, muy interventor, que interviene en el comercio internacional, que trata de evitar al máximo posible la salida de metales preciosos de las propias, de la propia nación, ¿sí? Que invierte en infraestructura, un Estado que invierte en infraestructura para promover el comercio internacional y para facilitarlo, ¿sí? Entonces tenemos un Estado muy activo en lo que es la economía. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? Sí, que acá ya no era o sea, que la gente ya no proponía por parte de los teólogos, sino era más por personas de negocios. Bien, eso es muy importante lo que decís, ¿sí? A partir del mercantilismo empezamos a desvincular el pensamiento económico vinculado a los teólogos, vinculados a la iglesia, Santo Tomás de Aquino, por nombrar una figura propia de ese tiempo, sino que empezamos a pensar, y en particular en el mercantilismo, en hombres de negocios, ¿sí? Hombres que se dedicaban a hacer negocios y hacen escritos que tienen que ver con propuestas de política económica para que esos negocios les vaya bien, ¿sí? Así que si bien en el mercantilismo todavía no tenemos un formato de un objeto de estudio claro para la economía, ni un método científico claro, porque de hecho todavía no lo tenemos y por eso es que decimos que no llega a ser una escuela de pensamiento económico, sí tenemos hombres vinculados a los negocios que hacen propuestas políticas para que a esos negocios les vaya bien. ¿Y por qué la corona acepta esas propuestas de política económica? Porque si a esos hombres de negocio les iba bien, ellos iban a tributar y la corona se iba a hacer más rica, iba a tener más financiamiento, ¿sí? Entonces lo que vemos en el mercantilismo, en definitiva, es una alianza entre la corona, ¿sí? Y esos hombres de negocio, la burguesía comercial, la burguesía que se dedicaba al comercio internacional, porque fue lo que fortalecía, y todas esas medidas de política económica que fortalecían esos negocios. Bien, ¿algo más o avanzamos? Acá me dice Belén, la agricultura tenía el objetivo, bien, también algo que no mencionamos. Gracias, Belén. La agricultura tenía el objetivo de garantizar alimentos baratos a la población, ¿sí? Es decir, principal actividad para el mercantilismo, el comercio internacional. La industria era la que debía producir bienes de manera eficiente y competitiva para poder venderlos en el mercado internacional, es decir, para poder colocar los productos en el resto del mundo, y a la agricultura le cabía un rol subordinado. ¿Sí? Lo único que tenía que hacer la agricultura era garantizar alimentos baratos para poder tener sueldos baratos en el sector industrial, y una industria que pague sueldos baratos iba a tener precios competitivos para competir internacionalmente, ¿sí? Para el intercambio en los mercados internacionales. Bien. Todos muy buenos aportes, así que se los agradezco. No sé si alguien quiere decir algo más, si no pasamos a la próxima. Bien. Número 8 dice, ubique históricamente a la fisiocracia y explique brevemente sus ideas sobre clases sociales, tabla económica, producto neto y vigencia del orden natural y participación del Estado. Bueno, acá ya sí tenemos a la fisiocracia como la primera escuela de pensamiento económico que vamos a estudiar, y que sus ideas aparecen en Francia, ¿sí? Una Francia en el contexto de lo que se estaba gestando en ese momento, que era la Revolución Francesa. Bien, ¿quién me puede ubicar históricamente esta escuela y hablarme sobre las clases sociales? ¿Qué decían sus principales representantes? ¿Querés que te diga lo de las clases sociales? Sí, Martina. Bueno, las clases sociales que planteaban la fisiocracia eran tres.
la clase productiva, que era la clase que creaba los bienes, que eran los campesinos y la gente que trabajaba en el campo, la clase estéril, que eran los que hacían circular la moneda, que eran los artesanos y eso, y el proletariado, que eran los dueños de la tierra, y los terratenientes eran los dueños de la tierra, y los capitalistas los dueños del capital. Bien, entonces tenemos la clase productiva, que eran los trabajadores del campo, la clase estéril, que eran los trabajadores del resto de las actividades económicas, como artesanos, comerciantes, etcétera, y los propietarios. Dentro de los propietarios tenemos a los terratenientes y tenemos a los capitalistas. Me había desconcentrado ahí, Carlos agrega que en 1756, sí, entre 56 y 58 está perfecto, aproximadamente vamos a situar a esta escuela de pensamiento económico y que dura solo 20 años, pero hace varios aportes que hacen que hasta hoy en día la estemos recordando. Incluso uno de sus grandes aportes lo hace Quesnay, que es su tabla económica, así que es lo próximo que pregunta, así que les voy a preguntar, ¿sí? ¿Qué podemos comentar sobre esa tabla económica? Y la tabla económica sirve de base para algo que más adelante, creo que en la unidad 3, vamos a estar viendo, que es... el esquema de cuentas nacionales. Claro, es la tabla de cuentas nacionales, y bueno, ya después nos vas a estar explicando exactamente qué. Pero bueno, vos hoy hablabas del rol del Estado, que debemos tener en cuenta en cada uno de estos movimientos o escuelas. Y estos franceses proponían la no intervención del Estado. No querían que el Estado estuviera participando activamente, aunque sí lo tomaban como Estado gendarme, ¿puede ser? Sí, cuando el Estado no debe intervenir en la economía se dice a un Estado gendarme, ¿sí? Bueno, esto es importante lo que comenta Claudia, ¿sí? Para la fisiocracia el Estado no debía intervenir en la economía. ¿Y por qué no debía intervenir en la economía? La fisiocracia lo que busca permanentemente es reconocer las leyes naturales que rigen el funcionamiento del sistema económico, ¿sí? Y detrás de esas leyes naturales, para ellos, para los representantes de la fisiocracia, estaba la voluntad divina, ¿sí? El orden divino, la voluntad de Dios, ¿sí? Todavía no logran, si bien tienen un método científico de trabajo, todavía no logran desvincular totalmente el pensamiento económico del pensamiento religioso, ¿sí? Del pensamiento moral. Y es por eso que dicen, el Estado no debe intervenir en la economía, porque si no, con la ley con la ley positiva del Estado, con las reglamentaciones y con la intervención del Estado, se estaría yendo en contra de la voluntad divina. Por eso dicen, el Estado no debe intervenir, el Estado debe dejar hacer, dejar pasar, es decir, no intervenir en el comercio internacional, no intervenir en la industria, es decir, todo lo contrario a lo que decían los mercantilistas, eliminar todas esas trabas al comercio que proponían los mercantilistas. Un poco los que estaban hablando, por decirlo de alguna manera, en la fisiocracia, era toda la aristocracia del campo, digo, todos los hombres del campo que no podían vender sus productos internacionalmente, que no los podían exportar y que consecuentemente les estaba yendo muy mal al campo en ese momento. Acá dice, los fisiócratas creían, agrega Selene, que la única fuente de riqueza era la tierra, a contrario de los mercantilistas. Exactamente, así como los mercantilistas nos habían hablado de que la fuente de riqueza era el comercio internacional, para los fisiócratas la fuente de riqueza, la única actividad productiva era el campo, ¿sí? Allí es donde se generaba el excedente. Bien, ¿qué más? Acá preguntaba, tabla económica, producto neto, bueno, y lo del orden natural ya lo dije yo, así que no lo repetimos, entre Claudia y yo lo dijimos. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere agregar algo de la fisiocracia? Bien, un poquito como para cerrar, lo de la tabla económica, recuerden que fue un modelo económico desarrollado por Quesnay, en donde muestra cómo la clase productiva, ¿sí? El sector agropecuario, genera un producto, a ese producto se lo llama producto bruto, ¿sí? Una parte de ese producto va a ser apropiado por los propios trabajadores del sector agropecuario, ¿sí? En concepto de salarios de subsistencia, es decir, el sector agropecuario y los trabajadores se van a quedar algo que es lo que necesitan para vivir. El resto va a ser el excedente o el producto neto. Ese excedente muestra a partir de la tabla económica cómo circula el resto de la sociedad, entre los propietarios, ¿sí? Los capitalistas y los terratenientes, y entre la clase estéril. Es decir, que el modelo de la tabla económica de Quesnay es un modelo que refleja cómo circulan los flujos nominales y los flujos reales, es decir, los flujos de dinero y de bienes y servicios
entre todas las clases sociales que conforman la sociedad de aquel momento, la sociedad francesa. Bien, ¿algo más que quieran decir o vamos con la próxima? Que yo iba a decir lo de la teoría de... Bueno, pero ya igualmente lo habían dicho, lo de la teoría de la distribución, del valor y todo eso. Bien, ¿querés agregar algo más de eso? No. Bien, eso. perfecto. Bueno, gracias a todos por los aportes. Seguimos con la número 12. Claudia, ¿querés agregar algo? No, profe, no. Bien, por ahí cuando activás el audio me escucho, entonces pensaba que querías agregar algo. No, debo haber tocado con el libro, disculpame, cualquier tecla, disculpa. No hay problema, no hay problema. La número 12 pregunta, ubique históricamente la escuela clásica inglesa y enumere sus principales pensadores. Profe, la escuela clásica va de 1750 al 1850 y los Bien. pensadores son Smith, Ricardo, Malthus, Say y Mill, ¿puede ser? John Stuart Mill, perfecto, sí, entre sus principales pensadores, perfecto. Y dice después cuáles son los principales aportes de esta escuela en relación a la teoría del valor, a la determinación de los precios y a la distribución del ingreso. ¿Qué podemos decir de la escuela clásica inglesa? Martina. La teoría del valor. Sí, por favor. Que decía que algunos bienes, la teoría del valor la dice, la muestra David Ricardo, y dice que algunos bienes tienen precios altos, pero hay poca gente trabajándolo, y dice que esos precios altos se deben a la escasez de ese producto. Bien, en principio algo muy importante de la teoría del valor en los clásicos, digo, y que después lo vamos a ver ahora cuando veamos el socialismo, es que el valor de un bien, digo, lo primero que hacen es distinguir entre el valor de uso y el valor de cambio, y se sientan a estudiar el valor de cambio, es decir, cómo se forma el precio de los bienes, ¿sí? Bueno, para los clásicos, el valor de cambio de un bien está dado por el trabajo incorporado en esos bienes, el trabajo presente y el trabajo pasado. David Ricardo agrega a esta teoría del valor, sin negarla, que hay algunos bienes que no tienen trabajo incorporado en ellos. Y habla de la tierra. Si la tierra no hay nada que hacer, es una tierra fértil y el hombre no hizo nada para que esa tierra sea fértil. ¿Pero por qué vale tan cara? Bueno, porque la tierra fértil es escasa. ¿Qué es lo que estaba observando David Ricardo en ese momento? Que como había más población, la población en ese momento estaba creciendo, había que producir cada vez más alimentos, ¿sí? Para producir cada vez más alimentos, lo que estaba pasando es que había que incorporar tierras cada vez menos fértiles, y esas tierras menos fértiles tenían cada vez más costos para producir. Y entonces empieza a verse una diferencia entre la renta que se llevaban los dueños de las tierras más fértiles y las que se llevaban los dueños de las tierras menos fértiles, ¿sí? Por eso es que dice, bueno, hay terreno, hay bienes, y en realidad lo que se está refiriendo fundamentalmente es al campo, a las tierras más fértiles, que tienen un valor muy alto, un valor de cambio muy alto, no por el trabajo contenido en esas tierras, sino por la escasez de esas tierras, ¿sí? Porque no existen de manera abundante, ¿sí? Entonces, en su teoría del valor, los clásicos, el mayor aporte que hacen es identificar al trabajo como fuente de valor. A lo que David Ricardo agrega este concepto de escasez que mencionaba Martina. Bien, ¿qué más podemos decir de la teoría, de la determinación de los precios? Bueno, un poco lo que veníamos diciendo, esto de cómo van a determinarse los precios. Los precios justamente son el valor de cambio y se determina por el trabajo contenido en esos bienes. ¿Algo más para agregar de la escuela clásica inglesa? Que cambian las clases sociales, que ellos plantean otras clases sociales a comparación de la fisiocracia. Bien, y eso está vinculado, Martina, a la teoría de la distribución. ¿Te acordás cómo lo plantean a eso? La busco. Sí, por favor, o Martina o quien quiera. La teoría de la distribución dice que los dueños de las tierras eran la clase económica, eran la clase más, que los dueños de las tierras eran las clases económicas que más ganaban. Bien, eran los terratenientes y Claro. recibían una renta. ¿Qué más? Después dice que la clase trabajadora iba a recibir la clase económica el salario. Bien. Y la clase capitalista, que eran los dueños del capital, iban a recibir como clase económica el interés. Perfecto. Entiendo. Bueno, entonces,
Perfecto, gracias Martina. En definitiva, lo que ellos están mostrando es una identificación entre la clase social y la clase económica. Es decir, uno por pertenecer a determinada clase social, ser dueño de determinado factor productivo, va a estar percibiendo un ingreso vinculado a ese factor productivo. Los trabajadores el salario, los terratenientes una renta y los capitalistas un interés. Acá agrega Carlos algo muy importante. ¿Cuál era el rol del Estado en la economía? Bueno, era un Estado que tampoco tenía que participar en la economía, ¿sí? Que no tenía que intervenir en la economía, solo garantizar la defensa exterior, la seguridad interior y que el funcionamiento del mercado sea el funcionamiento correcto, ¿sí? Es decir, que no haya intervención en el mercado. ¿Algo más para agregar? Ventajas comparativas. Bien, cada uno debería exportar lo que le sobra. Cada uno Bien, vamos a precisarlo un poquito, Adriel. Está bien, pero quiero que lo precisemos como para empezar a hablarlo como queremos escucharlo cuando terminemos este cuatrimestre, ¿sí? David Ricardo lo que dice es, cada país debe producir aquello para lo que tiene ventajas comparativas, es decir, para lo que es eficiente, para lo que tiene menor costo de oportunidad en su producción. Es decir, debe producir aquello que sabe producir y lo hace mejor que los demás, ¿sí? A eso lo llama ventajas comparativas. Una vez que produce eso, va a vender en el comercio internacional al resto del mundo esos bienes que produce y con los ingresos que obtiene, en todo caso, va a poder comprarle al resto del mundo aquellos bienes y servicios para los que no tiene ventaja comparativa. Lo que estaba proponiendo, lo que estaba diciendo David Ricardo, es que cada país se especialice en aquellos bienes que tienen ventaja comparativa, que no haya intervención de los estados en el comercio internacional y que se pueda dar el intercambio entre países y que de ese intercambio con especialización productiva de cada uno de los países, todos iban a salir beneficiados, ¿sí? Digo, traduciéndola a la actualidad, Argentina debía producir productos agropecuarios, productos primarios, otros países productos industriales, nosotros vender esos productos al mundo y comprar del resto del mundo los bienes de capital y productos industriales que necesitemos. Si no hay intervención del Estado, si no hay medidas que obstruyan el comercio internacional, eso, según la teoría de David Ricardo, iba a favorecer a todas las naciones, ¿sí? Iban a salir todas beneficiadas de ese intercambio comercial. Bien, ¿algo para agregar, algo más para decir o podemos meternos en el próximo tema? Creo que no había quedado ninguna pregunta más. Bien, si no hay más nada para decir, vamos a compartir entonces. Esperen que lo comparto. Bien, ustedes díganme cuando lo están viendo ya. Bien, perfecto. Ya se puede ver. Volvimos esas actividades. Ya en la clase de historia del pensamiento vimos en la primera la edad antigua, edad media y factores de cambio, que fue lo que estuvimos revisando y repasando con las primeras preguntas de hoy. Después vimos el mercantilismo, la fisiocracia y la escuela clásica inglesa, que es lo último que estuvimos charlando en los últimos ejercicios. Y hoy vamos a estar cerrando esta unidad con Marx o el socialismo, la escuela neoclásica y Keynes. Es decir, son los últimos 3 temas que vamos a trabajar en historia del pensamiento económico. ¿De dónde van a leer esto? De los apuntes de cátedra, del punto 8, en donde se ven todo lo que son las críticas al sistema capitalista, las críticas socialistas al sistema capitalista, hasta el punto 7, ¿sí? En donde vemos a Keynes. De los apuntes de cátedra no miren, ni teoría del imperialismo, ni el punto 13, porque no lo vamos a ver, ¿sí? Es decir, miran lo otro, desde el punto 8 hasta el punto 12. Y después, ¿de dónde más lo van a leer? De Pérez Henry, el capítulo 14, lo que nos había quedado sin leer, es decir, desde la página 384 hasta el final del capítulo. Bien, como les decía, ahora lo que vamos a empezar a ver es el socialismo, el pensamiento socialista y los aportes del socialismo a la teoría económica, ¿sí? Cuando nosotros vimos los representantes de la escuela clásica y en particular cuando veíamos a Adam Smith, él tenía una visión bastante optimista del funcionamiento del sistema capitalista. Piensen que cuando él escribe en plena revolución industrial, en donde aumentaba el producto, aumentaba el empleo, el desempleo era muy bajo, se empezaba a ver que las economías estaban creciendo, Inglaterra era el país más rico del mundo, ¿sí? Y en ese contexto era bastante fácil pensar
que el funcionamiento del sistema económico iba a llevar a las naciones a enriquecerse, ¿sí? Sin embargo, el pensamiento socialista empieza a escribirse, empieza a gestarse en un contexto en donde empezábamos a ver la cara mala, por decirlo de alguna manera, de la revolución industrial, ¿sí? Donde veíamos que el trabajo en fábricas era de jornadas laborales muy extensas, donde no solo trabajaban hombres y mujeres, sino que trabajaban niños, eran jornadas laborales impensables en cuanto a la cantidad de horas que hacían, eran jornadas laborales peligrosas, en donde no había tiempos de descanso, los pocos tiempos de descanso que había y que se suponía que tenían que ser asignados al baño, comer, alimentarse, o lo que sea, se asignaban a reparar las máquinas o a preparar el proceso productivo para volver a retomarlo, ¿sí? Entonces eran jornadas de trabajo muy difíciles, muy arduas, salarios muy bajos que apenas alcanzaban para subsistir, y si es que alcanzaban, ¿sí? También empieza a observarse en los pueblos obreros la calidad de vida de los obreros y de todos aquellos que trabajaban en la fábrica. Así como les decía, los salarios no alcanzaban, vivían en condiciones de hacinamiento, muchas personas en espacios muy pequeños, ¿sí? El dinero no alcanzaba para la vida, ¿sí? Es en ese contexto en donde empieza a crecer la marginación, las tasas de desocupación empiezan a crecer, es en ese contexto en que empieza a surgir el movimiento de los trabajadores. Y con el movimiento de los trabajadores, el pensamiento socialista, ¿sí? A los fines de la materia vamos a dividir el pensamiento socialista en 3 etapas. La primera de ellas, que es el socialismo utópico, fue así como Marx llamó a los socialistas de la primera época, los que escriben a principios del siglo XIX, en el contexto de la revolución del transporte, ¿sí? Después tenemos el socialismo científico a mano de Marx y Federico Engels, después vamos a trabajar un poco de él, ¿sí? Pero los que hacen los primeros aportes, con un método científico muy claro, y después lo vamos a trabajar un poco, aportes que hasta hoy en día siguen siendo muy importantes y de lectura obligada para los que estudian economía. Y por último, una última etapa del socialismo postmarxista, con la teoría del imperialismo, el revisionismo alemán y hasta hoy en día, ¿sí? Todo lo que es el pensamiento socialista. Como les decía, la primera etapa, que es la del socialismo utópico, Marx lo llama así justamente porque en ningún momento logran un método científico o un análisis económico que vaya más allá de la crítica al sistema capitalista, ¿sí? El socialismo utópico, criticar al sistema capitalista por inhumano, criticarlo por las condiciones de vida de los trabajadores, ¿sí? Rechazar ese concepto de la mano invisible que había propuesto Adam Smith. El socialismo en ese tiempo no estaba de acuerdo con ese planteo que hacía Adam Smith de que el hombre en búsqueda de su propio interés iba a ser conducido por una mano invisible a concretar el bien común, ¿sí? Ellos veían otra cosa, si el bien común no se estaba concretando, había gente desocupada, había gente que trabajaba en las fábricas infinitas horas y no les alcanzaba para abastecerse de los bienes indispensables para la vida, ¿sí? Veían la explotación del hombre por el hombre, del capital, del trabajo por el capital, ¿sí? Y esa es la principal crítica que se hace desde el socialismo utópico, como les decía, sin utilizar o sin llegar a un método científico concreto que sí se lograría en la etapa siguiente, ¿sí? El principal representante del socialismo científico, Karl Marx, junto con su amigo Friedrich, no me sale como su nombre Federico en traducción, Engels, ¿sí? Las principales obras de Marx, El Capital, ¿sí? Que realmente hasta hoy en día uno lo lee y encuentra una descripción muy clara de lo que fue el sistema económico en aquel momento, con una precisión metodológica muy, muy importante. Y otra de las obras importantes que también escribe con Engels es el Manifiesto Comunista, mucho más fácil de leer, más accesible a la lectura, pero bueno, obviamente su obra cumbre fue El Capital. Lo que diferencia al marxismo de la etapa anterior socialista justamente tiene que ver con los pilares metodológicos que utiliza en su análisis, que se llaman, y que de los que en un momentito nomás vamos a hablar, que son el materialismo histórico y el método dialéctico. Es decir, es la forma en que Marx logra estudiar el funcionamiento del sistema económico y logra explicar cómo se desarrolla la historia de la humanidad. Y por último, el socialismo postmarxista, pero lo que yo les quería decir, nosotros nos vamos a parar en esta etapa del socialismo, que es la que nos va a interesar a nosotros. ¿Cuáles eran los pilares que dijiste recién? El materialismo histórico y el método dialéctico, ¿sí? Esos son los pilares metodológicos que utiliza el socialismo científico y que ahora mismo nomás vamos a empezar a explicar.
pero que tienen que ver un poco, Adriel, con el cambio en relación a la época anterior, donde era más una crítica y un disconformismo con cómo funcionaba el sistema capitalista, ¿sí? Acá se puede hacer una descripción analítica muy diferente y que por eso lo pone en una posición completamente diferente y por eso hasta hoy en día lo estamos estudiando, ¿sí? Bueno, justamente Marx lo que hace es tratar de analizar las leyes del movimiento de la sociedad, es decir, las leyes que explican cómo se van dando los cambios sociales. Y lo que Marx lee y observa a lo largo de la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, una historia en donde lo que permanentemente se ve es la contradicción, el desequilibrio, ¿sí? El cambio social a partir de la contradicción. ¿Sí? Uno se pone a pensar en la historia de la humanidad desde lo que estamos estudiando nosotros hasta el momento en que Marx escribe y vemos esa contradicción en la antigüedad que se daba entre el amo y el esclavo, en la Edad Media entre el siervo y el señor feudal, y en el momento en que escribe Marx, ¿sí? Esa contradicción o esa lucha de clases entre los capitalistas y los trabajadores, ¿sí? Eso es lo que él intenta observar e intenta determinar, las leyes que regulan el movimiento de la sociedad. Cuando nosotros estudiábamos en la unidad 1 la economía como ciencia, vimos que había varias definiciones de la ciencia económica y yo les dije, bueno, más adelante vamos a entender un poco estas diferencias, ¿sí? Y veíamos una de Lange que decía, la ciencia económica es la ciencia que estudia las leyes sociales que rigen la producción y distribución de los medios materiales aptos para satisfacer las necesidades humanas. Bueno, justamente esta es una posición bien clara de lo que el socialismo quería identificar. Esas leyes sociales que explican el cambio, que explican la contradicción, que explican un mundo en permanente conflicto, en donde si hay armonía, ¿sí? Esa armonía es un punto entre dos desencuentros, entre dos contradicciones, ¿sí? Y esto es completamente diferente a lo que analizaba Adam Smith, ¿sí? Adam Smith tenía una visión muchísimo más optimista, en donde había armonía y en donde la búsqueda del interés individual iba a llegar al bienestar, al interés común, al bienestar general, ¿sí? Por el contrario a este pensamiento, Marx ve y observa algo completamente distinto. Piensa la historia de la humanidad como la historia de la lucha de clases, ¿sí? Y esto que te decía, los dos pilares metodológicos que utiliza para analizar esto son por un lado el materialismo histórico y por el otro el método dialéctico. Esto lo van a ver, yo se los anoté ahí, creo, si no me equivoco, que es la página 18 de los apuntes de cátedra, en donde explica un poquito, digo, y de manera muy sencilla, porque tampoco hace falta que seamos especialistas en esta metodología, pero sí entendamos la forma en que lo estudia Marx, ¿sí? Debemos decir del materialismo histórico en que Marx identifica como 3 elementos que son reconocibles o identificables en cualquier sociedad, ¿sí? Uno de esos elementos es la base material, otros son las relaciones sociales de producción, y por último la superestructura. Es decir, Marx dice, en cualquier sociedad nosotros vamos a poder identificar estos 3 elementos. La base material de la sociedad, vamos a estar hablando de los trabajadores, vamos a estar hablando de los bienes de capital, vamos a estar hablando de los recursos naturales, vamos a estar hablando de la tecnología. Todo eso es la base material de la sociedad, ¿sí? Para Marx esa base material era lo más importante y lo que explicaba a las demás, ¿sí? Lo que explicaba los otros elementos de la sociedad. Y no solo es que era la más importante, sino que estaba en permanente cambio, en permanente evolución, ¿sí? Ejemplo, digo, él está escribiendo en el contexto de la revolución industrial. Un cambio tecnológico iba a tener profundos cambios en la base material de la sociedad y consecuentemente iba a provocar cambios también en las relaciones sociales y en la superestructura, ¿sí? Entonces ese es el elemento dinamizador de la sociedad. Segundo elemento que iba a identificar Marx en esto del materialismo histórico, las relaciones sociales de producción, ¿sí? Y él ve que en las relaciones sociales de producción identifica las relaciones de propiedad, ¿sí? Las relaciones entre los hombres y las cosas, por llamarlo de alguna manera, que en el sistema capitalista están dadas por la propiedad privada, ¿sí? Nosotros lo primero que decimos cuando hablamos del sistema de mercado es que hay una propiedad privada de los medios de producción, de los factores de producción, ¿sí? Y otro de los elementos que identifican estas relaciones sociales son las relaciones entre los hombres entre sí, ¿sí? La lucha entre los capitalistas y los trabajadores, por un lado, y la lucha intercapitalista por el otro. Es decir, por un lado, las relaciones de explotación entre los capitalistas y los trabajadores,
y por el otro lado la competencia entre los distintos capitales, para ver quién gana, para ver quién acumula, para ver quién crece como capital, se expande como capital, se centraliza, se concentra, y quién por el contrario pierde en esa lucha intercapitalista. ¿Sí? Entonces a eso se refería con las relaciones sociales de producción. Y por último, como el elemento más arriba de aquella pirámide, la superestructura, ¿sí? Cuando Marx habla de la superestructura, habla de las instituciones propias de toda sociedad. El Estado, las leyes, la iglesia, todos esos elementos forman parte de lo que él llama la superestructura. Y lo que él dice, y que es una posición muy firme y muy fuerte en él, tiene que ver con que todas esas instituciones lo que reflejan es el pensamiento y las ideas de la clase dominante, ¿sí? El Estado va a ser el reflejo de la clase dominante de ese momento. ¿Sí? En ese momento, ¿quién era la clase dominante? ¿Los trabajadores o los capitalistas? Los capitalistas. Los capitalistas, ¿sí? Profe, Entonces, una pregunta, ¿la estructura qué sería? Porque me perdí. bien, cuando hablamos de la base, vos te referís a la base material de la sociedad, no entendí. Sí, la estructura, la base material de la sociedad. Ahí tenemos a los trabajadores, tenemos los bienes de capital, tenemos la tecnología, tenemos los recursos, ¿sí? Y ve Marx cómo toda esa estructura está en permanente cambio, es dinámica, es cambiante, ¿sí? Tenemos esa estructura, tenemos las relaciones sociales que se dan entre los hombres, y por último la superestructura, ¿sí? En donde, por ejemplo, tenemos al Estado que va a ser el reflejo de la clase dominante. Creo que era Luana o Martina, no recuerdo bien, quien decía, bueno, el Estado va a estar reflejando los intereses de la clase dominante. Las leyes de determinada época van a ser aquellas que reflejen los intereses y legitimen los intereses de la clase dominante, ¿sí? Entonces, el materialismo histórico tiene que ver con esto, con la forma o la lectura que él hace sobre la estructura de una sociedad, en donde vamos a encontrar siempre esos tres elementos. Y por otro lado, como otro de los pilares del método marxista, es el método dialéctico, esto que yo les decía, la historia de la humanidad como una lucha permanente entre las clases sociales, ¿sí? Marx lo decía, bueno, a toda tesis se le opone una antítesis, y de esa tesis y antítesis, que son una contradicción, ¿sí? Que son un desequilibrio, va a surgir una síntesis, como algo nuevo, como algo distinto, ¿sí? Pero esa síntesis, y ahora lo repito por si alguno está escribiendo, va a ser la tesis de una nueva antítesis. En definitiva, él está estudiando, y ahora lo repito, él está estudiando la historia de la humanidad como un permanente conflicto, como una permanente contradicción. Entonces tenemos una tesis, ¿sí? Tenemos una antítesis, algo que se le opone, que choca, y tenemos una síntesis, algo nuevo que surge de esa contradicción, ¿sí? Pensémoslo en la historia que estuvimos estudiando hasta ahora, ¿sí? En la antigüedad, el conflicto estaba entre el siervo y el señor, entre el amo y el esclavo, ¿sí? Esa contradicción se resuelve en la Edad Media, ¿sí? Pero en esa Edad Media aparece una nueva contradicción, ahora sí, entre el siervo y el señor feudal, ¿sí? Y de esa contradicción que se da en la Edad Media surge un nuevo sistema económico, que es el sistema capitalista, ¿sí? Que surge en la modernidad, el sistema de mercado, pero emerge una nueva contradicción entre los capitalistas y los trabajadores, ¿sí? Piensen cómo va evaluando o estudiando la historia de la humanidad como una permanente historia de la lucha de clases, la lucha entre clases sociales, ¿sí? Marx tenía la idea de que al sistema capitalista se le iba a oponer el socialismo, y como síntesis de esa contradicción iba a surgir el comunismo, ¿sí? Algo que en la práctica finalmente no se materializó como él había pensado, pero realmente más allá de esa previsión que él tenía y que había planteado de esa manera, todos los aportes que hace y las lecturas que hace sobre ese momento histórico realmente son muy importantes y explican mucho de cómo se desarrolló la historia de la humanidad en ese momento, ¿sí? Bien, principal aporte o lo que queremos que quede de este momento, digo, del pensamiento del socialismo científico, es la teoría del valor trabajo, la plusvalía y la explotación de los trabajadores, ¿sí? Esa es la principal teoría que nosotros queremos que quede bien clara en cómo lo analiza Marx, ¿sí? Marx era un clásico, ¿sí? Como
el resto de los representantes de la escuela clásica que habíamos visto, pero con una diferencia. Él tenía una posición muy crítica del sistema capitalista, ¿sí? A diferencia de todos los clásicos que vimos antes, Adam Smith como un gran optimista, ¿sí? Y David Ricardo, Malthus, que no son optimistas, pero que no hacen una crítica profunda al sistema, Marx se posiciona desde una ética muy, muy contradictoria y muy en contra de cómo funcionaba el sistema capitalista. Y como clásico, ¿sí? Identifica la fuente del valor, el trabajo. Es decir, al igual que los clásicos, para Marx la fuente del valor estaba en el trabajo, ¿sí? En el trabajo contenido en una mercancía, en el trabajo presente y en el trabajo pasado. Hasta acá no tenemos cambios con el planteo de la escuela clásica. Pero Marx agrega algo más y allí su gran aporte, ¿sí? Marx dice, el trabajo es la única mercancía capaz de crear un valor por encima del que necesita para vivir, ¿sí? Y ahí está justamente la fuente de valor en el trabajo. Vamos a pensarlo y después lo repetimos. Supongamos un trabajador que tiene una jornada laboral de 10, 12 horas, porque en ese momento las jornadas de trabajo eran bastante largas, ¿sí? Y que ese trabajador genera en esas 10 o 12 horas de trabajo 10.000 pesos en mercancías, es decir, genera una cierta cantidad de mercancías que valen 10.000 pesos. Supongamos que el empleador que contrató a ese trabajador por 10 horas de trabajo, por 12 horas de trabajo, le paga por esa jornada laboral 2.000 pesos. ¿Sí? Ese es el capital variable, el valor que le va a pagar el empleador a la fuerza de trabajo. Supongamos que además de esos 2.000 pesos que el empleador le va a tener que pagar a los trabajadores, va a tener que comprar insumos y materias primas para el trabajo, ¿sí? Para producir esos bienes y servicios. Y para eso va a pagar 3.000 pesos, ¿sí? Van a estar sobrando 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos es a lo que Marx llama plusvalía, ¿sí? El trabajador que en 10 horas de trabajo generó 10.000 pesos en valor, en bienes o en servicios, solo se llevó un salario de 2.000 pesos y el resto, ¿sí? El resto fue apropiado por el capitalista. Por eso es que Marx dice, bueno, el trabajo es la única mercancía capaz de generar un valor por encima del que necesita para subsistir, ¿sí? Y por eso Marx divide la jornada de trabajo en dos, ¿sí? En dos partes. Una parte de la jornada de trabajo que se va a destinar a pagar el salario de ese trabajador, ¿sí? Es el trabajo socialmente necesario. ¿Cuánto va a ser ese salario? El salario de subsistencia del trabajador, es decir, el salario que necesita para reproducirse como clase. Vamos a tener distintos salarios porque, por ejemplo, un ingeniero va a necesitar un salario acorde para que sus hijos puedan estudiar en la universidad, para alimentarse, para tener determinada vivienda, y vamos a tener otros salarios diferentes o menores porque el trabajo socialmente necesario para reproducirse como clase es menor, ¿sí? Por eso tenemos distintos niveles de salario. Profe, pará. Sí. Marx divide el trabajo en dos. Sí, por un lado el trabajo socialmente necesario, ¿sí? Que es justamente el que va a pagar el salario de subsistencia para los trabajadores, y por otro lado la plusvalía, ¿sí? Como que la segunda parte de esa jornada de trabajo va a ser la plusvalía. Y va a ser justamente la parte de la jornada de trabajo que se apropien los capitalistas. Va a ser la parte de ese valor que fue generado por el trabajador, pero que se van a apropiar los capitalistas. ¿Por qué se lo pueden apropiar los capitalistas? Porque los empleadores, los capitalistas, los dueños de las empresas, contratan un trabajo, contratan cierta cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Y a cambio de esas horas de trabajo le dicen, bueno, yo te pago un salario, 2.000 pesos por esa jornada. Pero a cambio de ese salario que van a pagar, ellos van a concentrar todo el valor generado por el trabajo. Pero Marx dice, los trabajadores no solo van a crear el valor que necesitan para subsistir, es decir, no solo van a crear ese salario, sino que el valor que van a generar en esa jornada de trabajo va a alcanzar para pagar su salario, para pagar los útiles y las mercancías que necesitan y los insumos para producir,
y para que el capitalista se apropie de una plusvalía, ¿sí? De un plusvalor, es decir, del valor adicional que generan los trabajadores y que es apropiado por los capitalistas, ¿sí? Marx entonces distingue entre dos clases sociales, por un lado los capitalistas y por otro lado el proletariado, ¿sí? El proletariado son los trabajadores, cuyo única fuerza, cuyo único factor productivo es el trabajo, es lo único que tienen para ofrecerle al mercado. Bien, ¿se entiende este concepto? ¿Se entiende esto de que el trabajador genera un valor mayor al que necesita para subsistir, al trabajo socialmente necesario? Ese valor mayor es la plusvalía y es el valor que se va a apropiar el capitalista. Bien, ¿y cuál es el rol del Estado en este contexto? ¿Sí? ¿Qué es lo que decía Marx del Estado? ¿En dónde estaba el Estado en ese materialismo histórico que habíamos visto hace un ratito? ¿Sí? El Estado superestructura. Exacto, Martina. El Estado forma parte de la superestructura, donde están las leyes, donde está la religión, donde está la moral, donde está la ética, ¿sí? En definitiva, forma parte de la superestructura y el Estado lo que hace es representar los intereses de la clase dominante. Como vos habías comentado antes, Martina, la clase dominante de ese momento eran los capitalistas, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era el rol del Estado en este contexto? Bueno, el Estado tenía que atenuar el conflicto entre las clases sociales, ¿sí? Cada vez que los trabajadores empezasen a reclamar más firmemente por sus derechos laborales, por sus jornadas extensas de trabajo, porque el salario no les alcanzaba para vivir, es decir, cada vez que el conflicto entre los capitalistas y los trabajadores se ponga más crudo, ¿sí? Cada vez que las intenciones de los trabajadores sean más revolucionarias, tenía que aparecer el Estado para atenuar ese conflicto. ¿Y cómo iba a atenuar el conflicto? Con gasto social, ¿sí? Proveyendo a los trabajadores bienes y servicios que los trabajadores por sí solos no se podían proveer porque sus ingresos no les alcanzaban, ¿sí? Entonces, una de las funciones más importantes del Estado, es decir, era justamente atenuar el conflicto entre los capitalistas y los trabajadores a partir del gasto social. Y otro de los momentos en que el Estado tenía que aparecer, iba a aparecer, y él estaba haciendo una descripción de lo que hacía el Estado, ¿sí? No era lo que él quería que suceda, sino lo que él veía que sucedía, ¿sí? Otro de los momentos en que el Estado aparecía tenía que ver con la lucha intercapitalista. Cuando entre los capitales la disputa se volvía más cruda, ¿sí? Por una caída en la tasa de ganancia, también el sector público tenía que aparecer y atenuar ese conflicto entre los capitalistas para garantizar que las relaciones sociales de explotación se mantengan. Es decir, en definitiva, el Estado lo que hacía a través de sus leyes, a través de sus regulaciones, a través del gasto social, era atenuar el conflicto para mantener las relaciones vigentes y de dominación que existían en ese momento entre el capital y el trabajo, y entre los capitalistas entre sí. Garantizar que el sistema continúe vigente como estaba en ese momento. ¿Me explico? Ya vuelven a estar todos calladitos a esta altura de la clase. Bien, seguimos, si estamos todos bien. Ese es el principal aporte que se hace desde el socialismo y como les dije, nosotros vamos a mirar y nos vamos a parar solamente a ver la etapa del socialismo científico, ¿sí? Después de la escuela clásica, vamos a hablar de otra escuela, ¿sí? Un poco más, más avanzada en la historia, del pensamiento económico, ¿sí? A finales, va a escribir o va a aparecer la escuela neoclásica en el contexto de la revolución de los transportes que ya estaba plenamente vigente, ¿sí? Irrumpe la escuela neoclásica, ahora vamos a ver quiénes son sus principales representantes, pero en un contexto de una economía muy diferente a la de la escuela clásica, ¿sí? Tenemos una economía en donde la revolución de los transportes había permitido, avances en los buques, avances en los ferrocarriles, dinamizar el comercio internacional, un comercio internacional que era global, ¿sí? En donde teníamos muchísimas más rutas de intercambio internacional,
donde las empresas eran cada vez más grandes, donde los mercados eran cada vez más grandes, donde la industria ya empezaba a aplicarse la electricidad, lo que había generado un cambio muy profundo en la forma de producir, en la cantidad de producción, y teníamos un mundo bastante diferente, y es en ese contexto en que surge la escuela neoclásica. ¿Cómo surge? En el año 1870 hay 3 autores que son los primeros representantes de la escuela neoclásica que de manera independiente escriben, ¿sí? Sin saber uno del otro, sin leerse uno al otro, pero que escriben separados, pero con un enfoque muy parecido, ¿sí? Que después sería la escuela neoclásica o los primeros aportes de la escuela neoclásica. Esos 3 autores son Gibbons, Menger y Walras, ¿sí? Sin embargo, habría que esperar 20 años más para que Marshall, el principal representante de la escuela neoclásica, escriba y publique su obra cumbre, que se llama Principios de Economía, y a partir de esa obra y a partir de ese escrito, es que la escuela neoclásica se transforma en la nueva ortodoxia económica. Es decir, todo el pensamiento económico giraba en torno a los aportes que hacía la escuela neoclásica, ¿sí? Dentro de lo que es la economía positiva y el análisis económicos, ellos inauguran el enfoque microeconómico. ¿Sí? Todo lo que leamos de la escuela neoclásica y durante, como les decía, durante 50 años fue la ortodoxia, el pensamiento económico por excelencia, tenemos un enfoque microeconómico, ¿sí? Es decir, los neoclásicos estudian el comportamiento de los agentes económicos individuales, las familias, las empresas y el gobierno, y cómo interactúan en los mercados. Ese es el enfoque, un enfoque microeconómico. Fíjense, acá tenemos algunas fotitos. Gibbons en Reino Unido, Menger en Austria y Walras en Suiza, todos separados, pero justo al mismo tiempo hacen escritos bastante similares que darían origen a la escuela neoclásica. Y después Marshall, que en 1890 publica su obra cumbre, ¿sí? Principios de Economía. En esa obra sistematiza los principales conceptos que había desarrollado la escuela clásica, el concepto de la riqueza, de la producción, del trabajo, del capital, ¿sí? Marshall hace los primeros aportes de lo que después se llamaría la escuela marginalista, en donde se define el concepto de utilidad y de utilidad marginal decreciente, que son elementos muy importantes que se desarrollan desde la microeconomía. Otro de los aportes de Marshall, entre tantos otros que vamos a estar viendo hoy, tiene que ver justamente con que se agrega un factor de producción más a los que ya se conocían. Hasta ese momento los factores de producción que se habían mencionado eran la tierra, el trabajo y el capital. Bueno, Marshall agrega uno más, que es el empresario, las habilidades empresariales, ¿sí? Y por último, otro de los aportes de los que vamos a estar hablando hoy, es que justamente formaliza la ley de oferta y la ley de demanda. Nosotros lo vamos a ver dentro de un tiempito, cuando empecemos la unidad 3, a la ley de oferta y a la ley de demanda, pero justamente nos muestra cómo funcionan los mercados, ¿sí? Y cómo se establecen los equilibrios o los equilibrios parciales en cada uno de los mercados. Bien, esos son sus principales representantes. ¿Cuáles son sus principales aportes? Bueno, el primero que vamos a mencionar tiene que ver con un cambio, ¿sí? Hasta la escuela clásica hablábamos de la economía política como ciencia, ¿sí? Son los neoclásicos los que separan la economía de la política y mencionan a la economía como la ciencia cuyo objeto es estudiar al hombre en su lucha contra la escasez. ¿Por qué esta separación entre la economía y la política? Porque la escuela neoclásica lo que busca es que las leyes y las teorías que promueven desde el pensamiento económico sean válidas en cualquier contexto y en cualquier lugar. Es decir, que las leyes que surjan sean independientes del marco institucional o del contexto en que son escritas y que sean válidas para cualquier contexto, ¿sí? Por eso se focalizan en el individuo, en el hombre, y no en la sociedad en su conjunto, como habíamos hablado en la escuela clásica inglesa, ¿sí? Nosotros cuando habíamos estudiado en la unidad 1
los objetos de la economía, habíamos mencionado a Robbins, ¿sí? Como uno que había dicho, bueno, la economía es la ciencia que trata aquel aspecto de la conducta que surge de la escasez de los medios para conseguir los fines dados, ¿sí? Fíjense, es un enfoque claramente neoclásico, en donde nos centramos en la conducta del individuo, ¿sí? Otro de los elementos que se le reconocen a la escuela neoclásica como aportes tienen que ver con el gran rigor formal con que elaboran sus modelos y elaboran sus leyes, ¿sí? Utilizan la matemática, más tarde la econometría, ¿sí? Y todos sus modelos tienen en ese sentido un gran rigor formal diferente a lo que habíamos visto hasta antes. Dentro de las cuestiones metodológicas a destacar, piensan, como yo antes les había dicho, en el individuo, ya no en la sociedad, sino en el individuo y su lucha contra la escasez, y a ese individuo lo plantean de una manera muy objetiva, hablan del homo economicus. ¿Quién era el homo economicus? Era un hombre, ¿sí? Que en el mercado de bienes y servicios era un consumidor que demandaba bienes y servicios, ¿sí? Y que en el mercado de factores productivos era el dueño de los factores productivos, ¿sí? Era el dueño del trabajo, ¿sí? Era el trabajador, era el dueño de los bienes de capital, era el dueño de los recursos naturales, ¿sí? Y a partir de ese homo economicus es que analizan a la economía, ¿sí? Ese homo economicus, ese hombre, era un hombre que luchaba contra la escasez, que buscaba la máxima satisfacción posible con el mínimo esfuerzo posible, ¿sí? Sí, Martina. Perdón que te pare todo el tiempo, pero me perdí. ¿El homo economicus qué sería? Es la forma en que estudian a este individuo que interviene en los mercados, ¿sí? Es un hombre, ¿sí? Lo que ellos tratan de describir es un hombre objetivo, formal, que lo que busca es la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Que lo que busca es maximizar su utilidad como consumidor o como empresario busca la máxima ganancia posible, ¿sí? Ese es el hombre, el homo economicus, ¿sí? Un hombre que es consumidor en el mercado de bienes y que en el mercado de servicios de factores es quien ofrece los factores productivos. ¿Me explico? Es la manera en que piensan al hombre que van a analizar en el mercado, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, el mercado justamente es en donde se resuelve el conflicto económico, ¿sí? Tenemos la oferta, tenemos la demanda, a partir de la oferta y la demanda se determinan los precios y los precios van a ser las señales que envía el mercado a los agentes económicos para tomar sus decisiones, ¿sí? Pero ¿qué tipo de mercado tenemos? Y acá empiezan a hablar de una estructura de mercado particular, que es el mercado de competencia perfecta. Es decir, desde la escuela neoclásica analizan al mercado como un mercado de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Nosotros en la unidad 3 lo vamos a precisar mejor, pero hoy vamos a adelantar algo, ¿sí? Un mercado de competencia perfecta es un mercado donde tenemos muchos compradores, muchos vendedores, ¿sí? Donde todos son precio aceptantes, significa que no hay ningún gran vendedor, no hay un monopolio, no hay un oligopolio, sino que tenemos muchos y pequeños y que no tienen poder de mercado, ¿sí? Muchos compradores, muchos vendedores, que ofrecen un bien homogéneo, ¿sí? No hay diferenciación en la producción, y en donde hay libre entrada y salida de empresas. Esas son las características generales del mercado de competencia perfecta en el que van a realizar su análisis los representantes de la escuela neoclásica. Y dentro de eso van a estudiar solamente una categoría, los bienes, es decir, todo aquello que satisface una necesidad es un bien. Pero de los bienes, ¿van a estudiar todos? No, van a estudiar solamente los bienes económicos. Nosotros ya vimos que era un bien económico. Eran los bienes escasos, es decir, los bienes que existían en cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades. ¿Vamos? Es decir, tenemos al homo economicus, que es el hombre que ellos van a estudiar en el mercado. Tenemos un mercado de competencia perfecta y van a estudiar los bienes económicos. ¿Podemos avanzar? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Se me durmieron todos o están todos calladitos? No, profe, puedes seguir. Bien.
Sí, sí. Bien. Dentro del enfoque neoclásico, nosotros vamos a estudiar las 3 principales teorías, que son la teoría del valor para los neoclásicos, la teoría de los precios y la teoría de la distribución. Esos son los 3 elementos que queremos que queden del enfoque neoclásico. Para los clásicos, el valor estaba dado por el trabajo incorporado en los bienes. ¿Se acuerdan de eso? La teoría del valor en los clásicos era que el valor de cambio de un bien estaba dado por el trabajo incorporado en ese bien. Bueno, los neoclásicos dicen algo completamente diferente, ¿sí? Para los neoclásicos, el valor de un bien dependía de la utilidad que el individuo le asigne a ese bien. Y asimismo, a su vez, esa utilidad dependía de la cantidad de ese bien que el individuo ya disponía. Lo voy a repetir. Para los neoclásicos, la utilidad de un bien para los neoclásicos el valor de un bien, el valor de cambio de un bien, dependía de la utilidad que un individuo le asignaba a un bien, ¿sí? Y esa utilidad dependía de la cantidad de dicho bien que el individuo ya disponía. ¿Qué es esto? ¿Sí? Fíjense, primero, la escuela neoclásica que se enfoca en el individuo, es decir, ¿qué utilidad el individuo le asigna a un bien? Imagínense que vamos a correr, todos decidimos hacer un poco de ejercicio después de la clase para liberar un poco, ¿sí? Vamos a correr 10 kilómetros, todos nos olvidamos de llevar la botellita de agua y cuando llegamos al final de nuestro recorrido encontramos a un señor que vende agua, ¿sí? Y tomamos una primer botellita de agua. ¿Qué se les ocurre? Para nosotros va a ser muy útil esa botellita de agua, va a ser inútil, nos va a generar mucha utilidad, poca utilidad, ¿qué les parece? No va a ser útil porque después la puedo usar, qué sé yo, como recipiente para poner tornillos. Bien, pero fundamentalmente va a ser muy útil ese agua porque va a satisfacer nuestra sed. ¿Sí? Vamos a haber recorrido 10 kilómetros corriendo, así que vamos a tener mucha sed. Segunda botellita de agua, ¿sí? Compramos una botellita más. ¿Nos va a reportar mucha utilidad ese agua de la segunda botellita que vamos a tomar? Y te puedes limpiar las manos, te puedes tirar en la cabeza. Va a ser útil, menos útil que la primera, porque teníamos muchísima sed, pero va a ser útil, ¿sí? Porque vamos a tomar un poquito más y después nos limpiamos las manos. Si compramos otra botellita de agua, ¿va a ser útil? No. Bien. O capaz que va a ser muy poco útil. ¿Qué quiero explicar con esto? Los neoclásicos, el valor para los neoclásicos está dado por la utilidad que un individuo le asigna a un bien, ¿sí? Nuestra primera botellita de agua fue muy útil porque teníamos mucha sed. La segunda botellita de agua fue útil, no tanto, ¿sí? Pero fue útil. Y ya la tercera casi no tiene utilidad, ¿sí? La utilidad de un bien depende de la cantidad de dicho bien del que ya disponemos, ¿sí? Cuando no teníamos nada de agua, ese bien tenía muchísima utilidad. Cuando ya teníamos 3 botellitas, tiene muchísima menos utilidad. Bueno, este ejemplo que digo, no es el ejemplo que se da en ese momento, pero nos sirve para pensar cómo el concepto de utilidad marginal es decreciente, ¿sí? A medida que ya disponemos de una mayor cantidad de un bien, la utilidad total aumenta, pero lo hace de manera decreciente, ¿sí? Esa es la teoría del valor. En los clásicos hablamos de una teoría del valor objetiva. El valor estaba dado por el trabajo incorporado en el bien, ¿sí? En los neoclásicos hablamos de una teoría del valor subjetiva, ¿sí? El valor depende de la utilidad que el individuo le asigna a un bien. Y esa utilidad depende de la cantidad de dicho bien que los individuos ya disponen, ya tienen, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Los neoclásicos logran con esta teoría del valor responder a la paradoja del valor que los clásicos no habían podido resolver, ¿sí? Había una cuestión que decía, bueno, ¿por qué si el agua es un bien tan indispensable, tiene un precio tan bajo o nulo, y los diamantes, que en realidad no sirven para nada, tienen un precio tan alto? Bueno, justamente esto tenía que ver, y responden los neoclásicos a esta paradoja del valor, con el concepto de utilidad marginal decreciente, ¿sí? El individuo dispone de agua en cantidades ilimitadas y por eso, como dispone de mucha cantidad, el precio de ese bien es nulo, es muy bajo, ¿sí? En cambio, los individuos no tienen diamantes, no tienen a su disposición la cantidad que quieran, ¿sí? Y por eso el precio de esos bienes es tan alto, porque la cantidad que ya disponemos de ese bien
es muy pequeña, ¿sí? Es así como ellos resuelven la paradoja del valor entre el agua, que es un bien tan indispensable para la vida, y el diamante, que se supone que es un bien que lo único que serviría es de adorno, ¿sí? La utilidad de un bien para los neoclásicos, perdón, el valor de un bien para los neoclásicos depende de su utilidad. Y la utilidad depende de la cantidad de ese bien que ya disponemos. Bien, avanzamos un poquito más. Avanzamos un poquito más. Segunda de las teorías que queremos que queden de los neoclásicos tiene que ver con la teoría de los precios, ¿sí? Para los neoclásicos, los precios que se establecen en el mercado son los grandes indicadores de la escasez social de los bienes. ¿Qué quiere decir todo esto? Supongamos que aumenta la demanda de determinado bien, ¿sí? Aumenta la demanda del alcohol en gel. ¿Qué va a pasar con el precio de ese bien que aumentó su demanda? Va a subir. Va a aumentar. Al aumentar el precio de ese bien, los empresarios van a decir, bueno, me conviene empezar a producir más de esto porque aumentó el precio, porque hay mucha demanda. Y van a empezar a producir eso que la sociedad demandaba. ¿Qué pasa en el caso contrario? Supongamos que baja la demanda de un bien, cualquiera que sea. ¿Qué va a pasar con el precio de ese bien? Va a bajar. Va a bajar. Y esa caída en el precio va a hacer que los empresarios decidan producir menos de esos bienes, ¿sí? Porque ya no es negocio producirlos. Fíjense que son los precios, a partir de los cambios en la oferta y en la demanda, los que envían señales al mercado, a los agentes económicos, para que se decida qué producir. Bueno, vamos a producir aquellos bienes que la sociedad está demandando. Y vamos a dejar de producir aquellos bienes que la sociedad ya no demanda más, ¿sí? Es el mercado, a través de los precios, que va a asignar los recursos, ¿sí? Que va a determinar qué se produce, qué bienes sí se producen y qué bienes no se producen, qué bienes se producen más y qué bienes se producen menos. También es el mercado que va a resolver cómo se producen, en el sentido de que no haya desperdicios, ¿sí? En el sentido de que se produzca de manera eficiente, en el sentido de alcanzar el pleno empleo de los recursos, es decir, que no haya desempleo. Y por último, también el mercado va a terminar resolviendo a partir de los precios para quién se produce, ¿sí? El mercado es el gran asignador de los recursos a partir de los precios. Vinculado a esa teoría está la teoría de la distribución, ¿sí? Yo les decía, bueno, el hombre, este Homo economicus, del que hablábamos en el enfoque neoclásico, era un consumidor en el mercado de bienes y servicios, y en el mercado de servicios de factores es el dueño de esos factores productivos, el del trabajo, del capital, de las herramientas, de los terrenos que se utilizan para la producción agropecuaria, ¿sí? Entonces el hombre se presenta en el mercado de bienes como consumidor y en el mercado de servicios de factores como propietario de esos factores productivos. Cuando en los mercados se establecen los precios, se van a establecer los precios de los bienes, pero también se van a establecer los precios de los servicios de factores productivos, ¿sí? En el mercado de trabajo, por ejemplo, se va a establecer la tasa salarial, ¿sí? En el mercado de la tierra se va a establecer la renta, es decir, cuál es el precio que hay que pagar para alquilar una tierra en la provincia de Santa Fe, ¿sí? En los mercados de bienes de capital se va a establecer la tasa de interés, ¿sí? En todos y cada uno de los mercados se van a establecer los precios, no solo de los bienes, sino de los factores productivos, ¿sí? Una vez que los precios se establecen en el mercado, se ha resuelto también el problema de distribución, el para quién producir. ¿Por qué se ha resuelto ese problema? Porque el individuo va a ser propietario de algunos factores productivos y a partir de esos factores productivos, de lo que es dueño, va a obtener un ingreso. Vamos a poner un ejemplo para traducir esto, ¿sí? Yo no tengo nada más que mi trabajo para ofrecerle al mercado, ¿sí? Y por ese trabajo me pagan un salario. Bueno, ese va a ser mi ingreso total. ¿Cuál va a ser mi ingreso? Voy a vender mis horas de trabajo a cambio de un salario y ese va a ser mi ingreso total. Otra persona, supongamos otra persona que además de su trabajo tiene un terreno en la provincia de Santa Fe que alquila para que una empresa ponga soja, ¿sí? ¿Cuál va a ser el ingreso de ese individuo? ¿Cómo va a estar conformado el ingreso total de ese individuo?
tiene su trabajo y además alquila un terreno en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál va a ser el ingreso de ese individuo? El del salario y el de la renta. Bien, ese individuo va a tener un ingreso conformado por su salario más la renta que percibe, ¿sí?, por esa tierra que alquila. Supongamos otro caso, tenemos un empresario que obtiene beneficios en su empresa por alguna actividad productiva que desarrolla y además tiene un dinero guardado en un plazo fijo por el que percibe un interés, ¿sí? ¿Cuál es el ingreso de ese empresario, el ingreso total? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo, profe? Tenemos un empresario, sí, que tiene una empresa y que a partir de lo que hace en esa empresa tiene un beneficio y además tiene dinero guardado en un plazo fijo, ¿sí?, en el banco por el que percibe un interés. ¿Cuál va a ser su ingreso total? Y lo que retiene, lo que tiene de la empresa y de la fábrica, más los intereses del banco, del que Perfecto. El ingreso total del empresario, en este caso, van a ser sus beneficios más los intereses. En definitiva, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? Una vez que en los mercados de servicios productivos se establezca la tasa salarial, se defina la tasa de interés, se defina la renta de la tierra, el ingreso de los individuos va a estar determinado justamente por los factores productivos con que cuenta cada individuo y por el precio que ese factor productivo adquirió en el mercado, ¿sí? El que solamente tiene trabajo va a tener un salario y ese va a ser todo su ingreso. El que trabaja y además tiene una renta va a tener el salario más la renta. Y el empresario que tiene un plazo fijo en el banco va a tener un ingreso formado por su beneficio empresarial y formado por sus intereses, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Cada individuo entra en el sistema simultáneamente como consumidor y como propietario de factores productivos. Una vez determinado el precio de cada bien, incluyendo entre ellos a los servicios de factores productivos, es decir, la tasa salarial, la tasa de interés, la renta y los beneficios, se habrá resuelto simultáneamente el problema de distribución del ingreso, ya que este resulta, es decir, el ingreso es el resultado de la cantidad de factores productivos de que es propietario cada individuo y del precio de esos factores productivos en el mercado. ¿Se entiende esa teoría de la distribución? Fíjense la diferencia. Para los clásicos, la teoría de la distribución identificaba clase social con clase económica, ¿sí? Los trabajadores percibían un salario, los capitalistas percibían un interés y los terratenientes percibían una renta. En los neoclásicos esto cambia, no les importa la clase social ni la clase económica. Ellos ven a un individuo dueño de factores productivos y ese individuo recibe un ingreso que depende de qué factores productivos tiene y del precio que esos factores productivos adquieren en el mercado. Ya no hay identificación de la clase social con la clase económica, ¿sí? Pensamos en un individuo. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Como yo les había dicho, y lo volvemos a repetir acá, Marshall agrega entre los 3 factores productivos que se habían identificado antes por los clásicos, que eran el trabajo, la tierra y el capital, uno más que era el empresario o la habilidad empresaria. La retribución que le corresponde al empresario son los beneficios, ¿sí? Así que ahora ya tenemos completitos los 4 factores productivos que nosotros vamos a trabajar. Al trabajo que le corresponde un salario, a la tierra que le corresponde una renta, al capital que le corresponde un interés y al empresario que le corresponde un beneficio. Bien, ¿podemos avanzar un poquito más? Sí. Bien. Bien, cualquier cosa me preguntan. Por último, ¿sí? Ya hablamos de la teoría del valor, en donde diferenciamos lo que era la teoría clásica con la teoría neoclásica. Ya hablamos de la teoría de los precios, que muestra cómo a partir de los precios se resuelve el qué producir, el cómo producir y el para quién producir, es decir, los precios como grandes asignadores de recursos en la economía, y la teoría de la distribución. Lo último que vamos a decir de los neoclásicos
al igual que los clásicos creen o piensan que el sistema económico tiende al pleno empleo de los recursos, al pleno empleo de los factores productivos. ¿Qué significa esto? Que los neoclásicos creían que el sistema económico iba a alcanzar el pleno empleo de los factores productivos, es decir, no iba a haber desocupados. El sistema se iba a ajustar a través de los precios para que no haya desocupación, para que el equilibrio al que llegue el sistema, el equilibrio en los mercados, sea con pleno empleo. ¿Cómo se iba a dar esto? Es decir, ¿cómo íbamos a tener una economía en donde no haya desocupados, en donde no haya desocupación? Ellos, al igual que los clásicos, creen y están a favor de la ley de Say. Say era un representante de la escuela clásica, para el que no se acuerda. ¿Qué decía la ley de Say? Toda oferta crea su propia demanda. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito esto. Los neoclásicos decían, supongamos que hay desocupados en la economía, ¿sí? Que hay muchas personas que quieren trabajar, que buscan trabajo y que no encuentran trabajo, ¿sí? Si hay muchísimos desocupados, la tasa salarial, el salario, va a bajar, ¿sí? Porque no encuentran empleo, porque van a estar dispuestos a trabajar por menos que el salario vigente. Al bajar la tasa salarial, los empresarios van a ver que el trabajo se ha vuelto relativamente más barato y van a decir, bueno, los contrato, ¿sí? Como el salario es más bajo, los puedo contratar. Es decir, que el ajuste del salario va a generar pleno empleo de los trabajadores. Es decir, ¿hasta dónde va a bajar el salario? Hasta el punto en que todos los que estén buscando un trabajo y no lo conseguían, lo consigan, ¿sí? Los neoclásicos creen que a partir del ajuste de los precios, de cualquier precio, el mercado siempre va a encontrar un equilibrio con pleno empleo de todos los factores productivos, entre ellos del salario y del trabajo, quiero decir. En este contexto, ¿cuál es el rol que los neoclásicos le asignan al Estado? También un rol marginal, al igual que la escuela clásica. Los neoclásicos dicen, al Estado le caben 3 funciones. La defensa exterior, es decir, garantizar la defensa ante un posible ataque exterior. La seguridad interior, garantizar la seguridad dentro de las fronteras del país. Y por último, establecer un marco institucional para que la libre competencia pueda desarrollarse, es decir, para que los mercados funcionen correctamente. ¿Qué significa esto del marco institucional? Ellos piensan que los mercados son de competencia perfecta, pero ven que hay mercados en donde hay fallas de mercado. Cuando haya fallas de mercado, solo ahí el Estado debe intervenir, regulando ese mercado para corregir la falla o proveyendo el bien o el servicio en donde hay alguna falla de mercado y el sector privado no lo va a hacer. Es decir, el Estado solo debe intervenir en situaciones de mercado, en la economía, cuando existan fallas de mercado. Después vamos a ver un poquito mejor qué son esto de las fallas de mercado, lo vamos a ver en la unidad 3, pero les anticipo, las fallas de mercado son las externalidades. Por ejemplo, un caso de externalidad es la contaminación, ¿sí? Cuando una empresa contamina, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, el Estado tiene que cobrarle, por ejemplo, un impuesto por contaminar. Debe intervenir en ese caso. Después lo vamos a explicar mejor, ¿sí? Después, ausencia de competencia, es decir, cuando el mercado no es competitivo, cuando no es de competencia perfecta. Por ejemplo, cuando hay un monopolio, una sola empresa en todo el mercado. Bueno, eso no es un mercado competitivo. Ahí también el Estado tiene que intervenir. Otro de los casos en que debe intervenir es ante la presencia de bienes públicos, ¿sí? Bienes que el sector privado no quiere proveer. Ejemplo, por decir de alguna manera, la salud pública, la educación pública. Después vamos a ver cómo lo definimos esto. Y por último, cuando hay fallas de información en el mercado. Esto de fallas de información es cuando hay algún agente económico tiene información que los otros no y puede utilizarla en su favor.
Todas esas son fallas de mercado que en la unidad 3 vamos a trabajar más precisamente, ¿sí? Y que, según la escuela neoclásica, hacen que el Estado debe intervenir. El único rol que tiene el Estado en nuestra economía es defensa exterior, seguridad interior y garantizar que el mercado funcione libre. Solo va a intervenir cuando este mercado no funciona libremente, ¿sí? Cuando no se dan condiciones de competencia perfecta, porque existen fallas de mercado. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Nos queda solamente el keynesianismo, que lo vamos a ver la próxima clase, porque quiero que lo trabajemos más tranquilos, ¿sí? Con más tiempo, porque tenemos un cambio completamente diferente a lo que analiza la escuela neoclásica, ¿sí? Yo les había dicho que la escuela neoclásica, a partir de los aportes de Marshall, tiene vigencia en un enfoque microeconómico durante 50 años, ¿sí? Se conforma como la ortodoxia económica, ¿sí? Todos decían lo que la escuela neoclásica decía que había que hacer. Sin embargo, 50 años después, en 1929, se da una crisis muy profunda en Wall Street, en los Estados Unidos, una crisis tanto en la economía real como en el sistema financiero, como en el sector financiero, y a partir de esa crisis, los países empiezan a adoptar medidas de política económicas completamente distintas a las que proponen los neoclásicos, ¿sí? Y ahí es que irrumpe el pensamiento de Keynes con un enfoque macroeconómico completamente diferente y que vamos a ver la próxima clase. Esto va a quedar pendiente para la próxima clase, pero quiero anticiparles. Ahora voy a tomar asistencia. De tarea les voy a mandar, tenemos una semana de no vernos, porque la semana que viene es el turno de examen, tengo entendido, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, profe. Bien, la semana que viene no nos vamos a ver, ¿sí? Nos vamos a reencontrar el 27 del 9, es decir, no el lunes que viene, sino el otro. Todo ese tiempo, ¿para qué lo van a aprovechar? Para leer toda la bibliografía de la unidad 2 y para completar una fichita que yo les voy a mandar, ¿sí? Que me parece siempre que es muy útil esa fichita porque hace una muy breve síntesis de todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora en historia del pensamiento económico, es decir, de todo lo que yo quiero que se lleven, se guarden y aprendan de todo lo que estuvimos trabajando hasta hoy. Así que vamos a la semana que viene no nos vamos a ver, van a aprovechar esa semana para rendir bien todo lo que rindan, si alguno se va a presentar en algún examen, para leer historia del pensamiento económico y para dar esa ficha. El lunes 27 vamos a terminar con todo lo que tiene que ver con Keynes y vamos a trabajar sobre esa ficha, es decir, solamente vamos a hacer eso la otra semana, el 27, el lunes. Vamos a hablar de Keynes y van a ustedes a responder historia del pensamiento económico. Bien. Profe, le consulto. Sí, ¿Igualmente usted va a mandar este PowerPoint hoy o lo va a mandar el 27? No, se los mando ahora si les sirve para que se los mande. Ahora se los mando. Sí, les voy a mandar el Power y les voy a mandar la fichita esa que quiero que completen. ¿Sí? Bien. Gracias. Ahora voy a tomar asistencia y ya después de eso los dejo libres. ¿Se van a presentar alguna materia?